¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es un gusto, una alegría enorme continuar con este trabajo, continuar con un nuevo capítulo de esta serie de El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Como ustedes sabrán, si han venido siguiendo los capítulos anteriores, El deseado de todas las gentes es un libro escrito por Elena G. de White, y lo que nosotros hacemos es resaltar todos aquellos párrafos, aquellas citas que nos den un conocimiento más acabado acerca del único Dios verdadero y de su amado Hijo Jesucristo. Hacemos algunas cositas más, pero para no hacer tan larga la presentación y darle más tiempo a lo que es la palabra en sí, lo resumimos en eso, pero ya ustedes me acompañarán, si así es su deseo y si es de bendición para ustedes, y verán que vamos resaltando muchas cosas importantes en lo que son estos resúmenes de cada capítulo de este precioso libro que nos habla sobre la vida de Cristo cuando estuvo acá en la tierra viviendo como un ser humano igual a ustedes e igual a mí. Hoy nos toca el capítulo número 38 titulado Venid, reposad un poco. Recordamos que en el capítulo pasado Jesús había mandado a sus discípulos de dos en dos a que iniciaran su obra misionera. Fueron de gira de dos en dos a los lugares donde Jesús ya había estado antes para apuntalar a las personas que se habían convertido, para llevar bendición, para cantar y estudiar la palabra en cada hogar. Y este capítulo continúa con eh, todos los consejos que aplican a aquellos que desean dedicarse al ministerio, a la obra de evangelización. Y también obviamente todos podemos sacar jugo, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra obra de evangelización personal. Bueno, cuenta entonces este capítulo que los discípulos volvieron de su gira y estaban muy cansados, pero a la vez también tenían muchísimo para hablar con Jesús. Le contaban absolutamente todos los detalles, sus alegrías, cómo el trabajo había funcionado, los milagros que habían hecho, también sus errores, sus debilidades. Necesitaban tener esta unión con Jesús para que Él los pudiera seguir instruyendo, ¿no es cierto? Este capítulo nos habla puntualmente de la necesidad del descanso de los que trabajan para la obra de Dios. Dice que, bueno, la gente se agolpaba en derredor de Cristo, ansiosa de ser sanada y ávida de escuchar su palabra. Muchos se sentían atraídos hacia Él porque les parecía ser la fuente de toda bendición. Muchos de los que se agolpaban en derredor de Cristo para recibir el precioso don de la salud le aceptaban como su Salvador. Muchos otros, que temían entonces confesarle a causa de los fariseos, se convirtieron cuando descendió el Espíritu Santo, y delante de sacerdotes y gobernantes airados le reconocieron como el Hijo de Dios. Vemos cómo verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, cómo fue reconocido por muchas personas cuando vino a esta tierra como el Hijo de Dios, y cómo esa verdad se fue perdiendo a través del tiempo y hoy se predica que eso no es real, que no es literal, que es un rol, que es un título, pero que Jesús en realidad no es el Hijo de Dios. Eso es lo que presenta la doctrina fundamental del cristianismo. Pero nosotros creemos, confesamos y enseñamos, así como también lo hace la sierva del Señor, que Jesús literalmente es el Hijo de Dios. Ante todo este trabajo, dice que Cristo ahora necesitaba o anhelaba retraimiento, o sea, estar apartado.
a fin de poder estar con los discípulos porque tenía mucho para decirles. Recuerden que tenía que corregirlos y animarlos acerca de todo lo que había pasado en el viaje que los discípulos habían hecho, ¿no? En su obra habían pasado por la prueba del conflicto y habían encontrado oposición de diversas formas. Hasta ahí habían consultado a Cristo en todo, pero durante algún tiempo habían estado solos y a veces habían estado muy angustiados en cuanto a saber qué hacer. Habían hallado mucho estímulo en su trabajo porque Cristo no los había mandado sin su espíritu, y por la fe en él habían realizado muchos milagros, pero ahora necesitaban alimentarse con el pan de vida. Necesitaban ir a un lugar de retraimiento donde pudiesen estar en comunión con Jesús y recibir instrucciones para su obra futura. ¿Qué es lo que nos quiere decir o qué es lo que nos quiere enseñar este párrafo? Que muchas veces nosotros podemos ir con el Espíritu de Cristo a trabajar, podemos ver resultados, hasta podemos tener el poder de obrar milagros, pero absolutamente todo ser humano necesita un momento donde encontrarse con Cristo a solas, hablar con Él a solas y en el silencio poder escuchar su voz. Cada uno debe buscar la instrucción personal que Cristo tiene para darle. Necesitamos alimentarnos con el pan de vida. Así nos dediquemos por completo a la obra de predicarle a otros. Aún así necesitamos más todavía el pan de vida. Entonces cuenta que Jesús los invitó a un lugar desierto. También nos cuenta que en el tiempo que Jesús había estado solo, porque sus discípulos habían ido de viaje, en ese momento sucedió la muerte de Juan el Bautista, cuando por un pedido de Herodías, Herodes le cortó la cabeza, lo decapitó. Entonces los discípulos de Juan, que antes habían sentido celos de Jesús porque pensaban que quería quitarle la gente a Juan el Bautista, eh, tampoco entendían la obra de Jesús cuando lo veían con los publicanos, con los amigos de Leví y Mateo, muchas cosas que no entendían y se sentían decepcionados de Cristo. Ahora se acercaban a él para buscar consuelo porque habían quedado solos sin su maestro. Entonces Jesús también los invita como a sus propios discípulos a participar de este lugar, ¿no es cierto? Y bueno, la sierva del Señor escribe, dice: como Moisés en el desierto de Sinaí, como David entre las colinas de Judea, o Elías a orillas del arroyo de Carit, los discípulos necesitaban apartarse del escenario de su intensa actividad para ponerse en comunión con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón. Por eso Jesús los hizo cruzar en un bote, fueron del otro lado del lago y encontraron un lugar, dice que era verde, estaban en primavera y estaba ausente de todo la muchedumbre, los caminos de comercio y demás. Estaban plenamente en la naturaleza para encontrarse con Dios, con la naturaleza y con ellos mismos. El descanso que Cristo y sus discípulos tomaron no era un descanso egoísta y complaciente. Es muy importante entender esto, ¿no? Aún así te dediques todo el día a llevar la obra del Evangelio, necesitas tiempo para hacer también otras cosas, ¿sí? Tiempo para buscar a Cristo, tiempo para estar con tu familia, hasta para desarrollar algo que despeje tu mente. Puede ser trabajar en la tierra, hacer algún tipo de actividad física. Eso es muy importante para que la mente no termine toda embotada, cargada, con un montón de cosas y llenos de estrés, ¿no es cierto? Entonces, eh, tener ese tiempo libre en cuanto a las tareas de estar llevando la palabra y atendiendo a otras personas, no es tiempo egoísta y complaciente, sino que es un tiempo necesario para descansar y recargar energías, ¿no? Dice que, bueno, conversaron de la obra de Dios y de la posibilidad de alcanzar mayor eficiencia en ella.
Los discípulos habían estado con Jesús y podían comprenderle. No necesitaban no necesitaba Jesús hablarles en parábolas. Él corrigió sus errores, les aclaró la mejor manera de acercarse a la gente, les reveló más plenamente los preciosos tesoros de la verdad divina. Quedaron vivificados por el poder divino y llenos de esperanza y valor. Cuán importante es tener estas reuniones entonces también entre los que se dedican a la obra para poder conversar, buscar juntos a Cristo y poder hallar consuelo y valor y esperanza los unos con los otros, buscando a Dios y ser vivificados por este poder divino. Hablar de lo que es la obra, de cómo mejorar cada uno para alcanzar a la gente. Esto no es una obra individual, egoísta, donde cada uno, bueno, yo tengo mi ministerio, hago mis videos y listo, después cada uno que haga lo que quiera. Esto es un cuerpo donde trabajamos juntos buscando al Señor, donde el Señor nos dirige en conjunto y también individualmente. Y de esta forma podemos llegar a ser llenos del poder divino. En la individualidad no vamos a lograr absolutamente nada. Dios ha asignado a cada uno su obra según su capacidad y Él no quiere que unos pocos estén recargados de responsabilidades, mientras que otros no llevan ninguna carga, trabajo ni preocupación del alma. Voy a hacer un punto acá porque es algo que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo y en determinadas predicaciones siempre he puntualizado e instado en esto, ¿no? En el que cada uno ore a Dios para encontrar su lugar adentro de la obra. No puede haber personas que no estén participando en absolutamente nada, ¿sí? Porque se ve que hay pocas personas que se tienen que encargar de absolutamente todo. A mí me ha tocado participar de reuniones, ya sea presenciales o por internet, donde por ejemplo nadie se hace cargo de los niños, donde el que predica tiene que estar pensando en predicar, en bautizar, en la comida, en los chicos, en las visitas, en la música, en quién ora, y después en la semana tiene que pensar en filmarse, en editar su video, en compartir, en visitar, en crear contenido de todo tipo para todas las personas. Y generalmente siempre se ven algunas pocas personas haciendo todo el trabajo y a otras personas que simplemente, y con todo el respeto y cariño, entiéndanme, esto no es un ataque, sino que es justamente poner en incomodidad, ponerlos en incomodidad si es que están en esta situación, ¿no? Calentando una silla, con cariño, ¿no? Calentando una silla pretendiendo solamente recibir. Bueno, a mí me encanta, yo veo a la predicación de aquel hermano y veo la del otro y veo allá y también veo cuando se juntan y hacen eh, presentaciones todos juntos y recibo y me encanta y estoy presente en todas las transmisiones que hacen y cuando puedo estar presente los sábados estoy también ahí y recibo. Eso primeramente está bien, en tu primer tiempo de, de servir a Cristo, está muy bien que solamente te alimentes. Pero llega un punto, cuando ya se alcanza una madurez, un tiempo dentro de la fe, en donde no se puede estar de brazos cruzados viendo cómo unos pocos hacen todo. Cada uno tiene que encontrar su lugar, el lugar que Cristo quiere para él dentro del cuerpo y poner manos a la obra. Sea cual sea la tarea, sea cual sea la actividad, por más pequeña que parezca, si cada uno aporta su grano de arena, todos vamos a tener el tiempo de descanso también necesario y la obra va a poder hacerse de una forma mucho, pero mucho más efectiva. Así que, como tarea, cada uno tenemos que arrodillarnos, buscar a Dios en oración, retraídos de los ruidos, si es posible, en la naturaleza, y tratar de escuchar esa voz de Dios para que nos diga ¿dónde podemos encontrar nuestro lugar dentro de la obra? ¿Cuál es nuestra tarea?
y empezar a trabajar, aunque sea poquito, empezar a trabajar y hacer de eso una costumbre, y con el tiempo el Señor nos va a ir dando más y más cosas en las que podamos colaborar dentro de su obra. Las compasivas palabras de Cristo, esas palabras que Él dirigió a sus discípulos, se dirigen a sus obreros actuales tanto como a sus discípulos de entonces. Venid vosotros aparte y reposad un poco. Dice aún a aquellos que están cansados y agobiados. O sea, hoy también Cristo dice, venid y reposad. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aun mientras se atiende las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. ¿Se exige abnegación de los discípulos de Cristo? Claro que sí. Pero, ¿sí? ¿Pero qué? O sea, se exige abnegación, se exige sacrificio, tienen que hacer sacrificios, pero deben tener cuidado. No sea que por exceso de celo Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios. ¿Cuál puede ser un ejemplo concreto? Y que de tanto ayudar todo el tiempo a las personas llegue un punto en donde nos pongamos de mal humor y terminemos después con una mala contestación, o terminamos haciendo un trabajo deficiente porque la mente no está descansada. Puede haber muchas consecuencias del no descansar, no solo físicamente, sino mentalmente, ¿sí? Puede incluso rebajar la obra. El hecho de querer hacer mucho todo el tiempo no es sinónimo de hacer más y mejor, ¿sí? A veces hacer cosas puntuales, bien planificadas y con descanso es un aporte mucho mayor que el estar todo el tiempo atolondrado, ¿sí? Existen todavía los mismos peligros. ¿Qué peligros? Los peligros que llevaban a cabo los judíos con sus actitudes, de querer estar tapados de bullicio y actividad, ¿sí? Creían que esto era la religión y que esto los santificaba y los justificaba, ¿no? Existen esos mismos peligros. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un Salvador. O sea, que el Salvador no sea Cristo, sino nuestro trabajo, ¿no? El trabajar para Dios a mí me salva. Yo hago tantas cosas, hago tantos videos, le llevo la verdad a tanta gente que eso me salva. Y no es así. La salvación va a ser una cuestión de tener el carácter de Cristo. Y eso se gana, se recibe teniendo una relación personal con Cristo más allá del trabajo. De hecho, el trabajo debería ser una consecuencia, debería venir por decantación de tener una relación con Cristo. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Hay otro texto que en este momento no recuerdo porque no lo planifiqué, me vino a la mente en este instante, que dice que Cristo es ministro en el santuario celestial, pero que por su espíritu también es ministro acá en la tierra. Y sería un error creer que nosotros somos los que manejamos y los que administramos la obra. Somos simplemente servidores del verdadero ministro que es Cristo Jesús, también acá en la tierra, en su forma invisible, pero personal. Tenemos a la tercera persona de la divinidad, el Espíritu de Cristo, actuando acá con nosotros, ocupándose de su iglesia.
Seguimos avanzando un poquito más y ya es la última cita que tenemos resaltada acá en este capítulo. Dice, en Cristo el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Prestemos atención a esta cita porque nos va a mostrar cuál es el modelo divino, ¿sí? Primera de Corintios 8:6 dice que tenemos un Dios del cual proceden todas las cosas y un Señor, Jesús, por medio del cual proceden las cosas. Y ese modelo se replica constantemente en la vida humana. En Cristo el clamor de la humanidad llega al Padre, o sea, Él es un mediador y el Padre es el destino. Jesús es el camino y el Padre es el destino. Todo lo que signifique coigualdad, coeternidad, rompe con el modelo divino, rompe con la relación de Dios el Padre con su Hijo, le quita el lugar que solamente le pertenece a Dios el Padre y lo pone a Cristo en un lugar que Él no exige estar, porque Él reconoce al Padre como soberano absoluto. Entonces, en Cristo el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre, suplicaba al trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios al fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra. Nosotros, si tenemos comunión con Dios, vamos a ser llenos de la vida divina de Cristo, que es el Espíritu Santo. Jesús hoy nos invita y nos dice, venid vosotros aparte. Si tan solo escuchásemos sus palabras, seríamos más fuertes y más útiles. Los discípulos buscaban a Cristo y le relataban todo. Le contaban absolutamente todo. Debilidades, aciertos, fracasos, éxitos, todo. Los discípulos buscaban a Jesús y le relataban todo. Y Él los estimulaba e instruía. Recordemos que esta cita comienza diciendo que su experiencia ha de ser la nuestra, ¿sí? Contarle todo a Jesús y recibir de Él estímulo e instrucción. Si hoy tomásemos tiempo para ir a Jesús y contarle nuestras necesidades, no quedaríamos chasqueados. Él estaría a nuestra diestra. Él estaría a nuestra diestra para ayudarnos. ¿Quién? ¿Quién? Jesús, hermanos. Jesús está a nuestra diestra para ayudarnos. Es su promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús es quien está a nuestra diestra para ayudarnos. Necesitamos más sencillez, más confianza en nuestro Salvador. Aquel cuyo nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquel de quien está escrito, el dominio estará sobre su hombro. Él es consejero admirable. Él nos ha invitado a que le pidamos sabiduría y la da a todos abundantemente y sin reproche. En todos los que reciban la preparación divina, debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón, cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él. El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente allí. ¿Dónde? En el silencio, donde podemos escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan como Elías cuando estaba en la cueva y pasó un viento tempestuoso y ahí no estaba Dios, y pasó fuego y ahí no estaba Dios, y de repente
en el silbo apacible, ahí estaba Dios. Entonces, solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma, que es así refrigerada, quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará a los corazones humanos. Como ser humano, tenemos cierta fortaleza para hacer algunas cosas, pero tenemos un límite. Tenemos un límite tanto en la fuerza física como también en la inteligencia, en la sabiduría. Yo puedo hacer todo lo que está a mi alcance, hasta enfermarme trabajando. Pero solamente si voy a los pies de Cristo a obtener de su vida, de su instrucción, de su estímulo, de su fuerza, y permito que Él vaya a mi diestra y se ponga delante de mí dirigiendo mis pasos, solamente allí voy a poder realizar un trabajo que está acorde de la santidad y de la importancia de la obra de Dios, donde del Evangelio, de entender la verdad, depende la vida, la salvación de miles y millones de personas. Por eso es muy, muy importante entender las lecciones de este capítulo. Incluso a los que trabajan a tiempo completo para la obra de Dios, necesitan el descanso en la naturaleza, buscando a Cristo y escuchando su voz, permitiendo que Él nos guíe. Estos consejos están para que nosotros los tomemos y los hagamos parte de nuestra vida diaria, de nuestro minuto a minuto, no solamente recordarlo una vez cada tanto. Esto debe ser diario, así como Jesús, buscar a Dios en oración y estar en comunión con Él a cada instante de nuestras vidas. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que esto no sea una información más, sino que nos pueda cambiar completamente y hacernos más eficaces y más fuertes, que podamos ir delante, al frente de la obra, con gran poder, con Cristo luchando por nosotros, para gloria de Dios, para alcanzar la salvación de tantas personas que perecen hoy en pecado. Amén y hasta la próxima, mis hermanos.